Sí, bueno, mañana La huella del mal con Daniel Grao, que sabéis que a mi Hit, dos personajes favoritos, aunque no es que sean precisamente un referente. Sí, ya es septiembre y por supuesto que es momento de hablar de Hit. No sé si alguna vez te ha pasado que con ver un tráiler muy pequeño eres totalmente consciente de que algo te va a flipar. Una serie, una película, lo que sea. A mí fue lo que me pasó con esta serie. Esa manera que tenía Hugo de moverse en el primer tráiler me hipnotizó. Aunque tampoco me voy a esconder. Que salieran Javier Collado y Ana Villa, quienes eran Héctor Perea y Sole y Namar en tiempo revuelto y Amares para siempre, respectivamente, también me animó. Me animó, creo que más que el hecho de lo que fuera a ser la serie. Y gracias a ello, bueno, pues me dio el empujón real para ver Hit, la que es una de las mejores series de televisión española en los últimos años, si no así en general. Pero sin duda creo que ha sido la más necesaria, y lo sigue siendo. Saludos desde el multiverso, soy Alejandro, pero para producirme en Marvel y DC necesitaba convertirme en alguien más, en algo más. Y en 2018 me convertí en DeLorean Milenario. Si me dieran €1 por cada vez que he visto una serie o una película porque salía alguien de Amar, tendría mucho dinero, la verdad. Fuera bromas, lo de Hit es una auténtica burrada. Es verdad que la tercera pierde fuerza y ya hablaré de ello más adelante, pero es que las dos primeras temporadas son excelentes. El tema de la tercera temporada, a mí no me importó que sacaran a Hit del colegio también, porque supone que la historia no debía acabar ahí. Me pareció algo tan original como arriesgado y necesario. Al final estaban fiando todo a su proceso de recuperación en la clínica. Pero empezaba mal la temporada si ya en el primer episodio se quitan de en medio a Lena. Es verdad que ahí jugó en su contra que la segunda temporada acabó en 2021. Y claro, tú esperabas ver cómo seguía ese cliffhanger, ese final abierto con Hugo encontrándose con Lena al año siguiente. Y acabamos esperando 3. Entonces ahí ya había un problema de base. Y ahí se queda todo, porque hay que saber alejarse de quienes están haciendo daño, aunque ese episodio quede inconcluso. De verdad, lo dije y lo sigo insistiendo, me parece una estupidez esa frasecita. Sí, te puedes alejar de quienes te hacen daño, pero por lo menos que cierren ese capítulo de su vida, no, bueno, se va, ya está. Que es que sabemos que estaba ahí haciendo su leña en la clínica. Y con la primera temporada ya no era solo bueno ese primer instante de Hugo, que aparecieran Javier Collado y Ana Villa, sino que sin saber yo el rollo que tenía Merly, creía que esta serie iba a ser una especie de inspiración. Todavía no he visto la serie, algún clip nada más, estos que salen en TikTok de filosofía, y creo que no tienen nada que ver. Y esa es la gracia, porque creo que no soy el único que le pasó eso por la cabeza y de repente nos encontramos no ya con un profesor de filosofía enrollado, sino con un personaje soberbio, prepotente, egocéntrico, vamos, todo lo que he dicho antes en el flashback, y arrastra un trauma enorme el personaje, y que por eso también está en sus métodos, que son, bueno, pues tan efectivos como criticables, o más bien criticables, sino controvertidos y criticados. Y es que es eso, lo he dicho, son muy efectivos, se comprueba al ver cómo consigue llegar a cada uno de los chavales de León Felipe, exceptuando Lena, ya después también en Puerto Llano. Quiero pararme en Lena porque creo que es el personaje más real de la serie. Evidentemente todos lo son, pero ella es mala porque sí, no necesitan justificar esa maldad, es una maldad arriesgada. Ese ser un agente del caos es lo que me flipa. Por eso rivaliza con Hit, porque es su antítesis. Hit, con todos sus traumas de todo lo que vive en Estados Unidos, su madre, el alcoholismo, pese a todo eso, intenta ayudar a la gente, aunque consigo mismo no pueda. En cambio, Lena jode por diversión. Por eso no me gustó que dejaran en nada su trama. Cuando se trata de ser realista en un proyecto, no es que los personajes sean intensitos, sino que sean verosímiles, y esta serie lo consigue mucho. Lo consigue todo el rato. Por eso me gusta también mucho la segunda temporada. Tenemos a un Hugo mucho más vulnerable en un entorno que creas que no, es conflictivo. Se alejó del bullicio de Madrid y en Puerto Llano le llueven los problemas. Fijaos que lo veo aquí más vulnerable que en la tercera temporada. Vale que nunca me gustó el rollito del centro de salud mental, porque casi que lo empeoraban. No sé, una cosa muy rara. Veía a un Hit mucho más derrotado, decía mucho eso de que ya está, no hay futuro. Que lo mismo es porque ya venía tocado. Pero yo qué sé, me dio la impresión de que no se preocupaban por él como lo hacían con otros pacientes. El caso es que la segunda temporada hay tantos personajes diferentes, llega al pueblo con Francis, que ya de por sí da que hablar esa relación, pero después está Dan hablando de las personas no binarias, que creo que es la primera vez que se hizo algo así en la tele española. Prefiero ignorar todo el asunto del regreso de los hombres de Paco, que puede llegar a ser igual de gracioso que rancios. Lucia siendo madre adolescente, Chelo creyéndose que es hija de Bustamante,
y todo lo que hay detrás de ese engaño. Carmen, Teo, Jota y la gordofobia, Matthew y Román. Evidentemente es el personaje de Álvaro de Juana, que es básicamente Evil Manolín. Román, si Lena es del grupo de chavales quien más me interesa de la primera temporada, aquí están. Bueno, Matthew también es interesante por muchos motivos, pero lo de Román sí. Lo de Evil Manolín no es un decir. Es que si en Amar es para siempre, en lugar de rechazar a Polilla y a su gente, hubiera seguido con ellos, hubiese acabado así. Y me hace mucha gracia este personaje porque él nació en Rusia y es un cayetano más que reivindica la grandeza de un Estado español que históricamente nunca fue. Y esa es la clave. Hace 4 años, es verdad que con Matthew estaba más claro. Mostraba las peligrosas que son las redes sociales, si no se supervisan, con los procesos de radicalización. Pero es que Román está igual de radicalizado que Matthew. Es verdad que no es la misma dirección, ni mucho menos, pero hemos visto que no es poca cosa lo que ven. La tercera temporada tiene a los personajes con los que más me costó empatizar. Al final es un riesgo al que te enfrentas porque aunque sean personajes jóvenes en su mayoría, si el núcleo estaba en el instituto y pasas a una clínica de salud mental, cambia mucho. Porque además el origen de los personajes no es el mismo. También el problema de que no todos los personajes tuvieron su momento. Por ejemplo, el personaje de Miranda George o el bombero no tuvieron un episodio centrado en ellos. Creas que no, visibilizar a las personas trans en la televisión pública, más allá de las series diarias, o mostrar el tema del estrés postraumático de profesionales, concretamente de bomberos, tras la erupción del volcán de La Palma, hubiera sido un puntazo por parte de la cadena. Luego está todo el tema del personaje de Cristina Alcázar, que ahí no hay explicación lógica ni nada. Pero no todo fue malo, fue una maravilla poder escuchar Tocado y hundido de Pablo Mateus en la serie y no tuvieron complejos tampoco en mostrar a personajes catalanoparlantes, hablando en catalán, que ya es más de lo que hacen en otras series, con personajes que hablan en otros idiomas que no es el español. Y está también todo el tema del padre. Genial poder conocer al fin a Gustavo Ibarra, la otra persona detrás de todos los traumas de Hugo. Y que pues pudieran encararlos e incluso llegar a medio reconciliarse con él. Congeniar con su hermanastra. Y el problema está en que sí, vale, coge las riendas de la empresa. Y ese es el problema porque no vemos el después. Que la vida de Hugo, y eso fue un acertazo por parte de Joaquín Oristel y de todo el equipo de la serie, no se limite a Hugo en el León Felipe, sino llevarlo por otros caminos desde Puerto Llano hasta La Palma y hasta ser el jefazo de la empresa de su padre, era un acierto porque acaba con todo lo que Hugo rechazaba de lleno. Pero si no lo vemos, ¿qué pasa? Que evidentemente Oristel no sabía que esto iba a pasar, ni el resto del equipo de la serie. Pero es una pena que la serie no termine con un final que tú digas, vale, ya sé que la serie no puede continuar, está todo cerradito. En fin, que es una pena que un proyecto tan bueno y que prometía tanto se quedara en tan poco. Porque por mucho que José Pastor, director de cine y ficción, excusara el injustificable retraso de la última temporada, con que se renovó por servicio público, cuando la primera renovación se planteó hacer también un spin-off de los chavales de León Felipe con Esther, y por no hablar de las buenas audiencias de la primera temporada, que si bajaron en la segunda fue porque en 2020 el prime time era el correcto, empezaba a las 10:10, y con el segundo empezaba casi cerca de las 11. Es que es eso, que en 2020 fuera la oferta nocturna de la 1, empezara a las 10:10, fue un aciertazo si vieron los datos de audiencia. Creo que una radio televisión pública debería apostar por este tipo de contenidos. No se trata de un supremacismo cultural frente a la telebasura. Al final, uno de los valores de un medio público es el de enseñar a la ciudadanía y no servir como plataforma de rescate del universo Sálvame. Sí, sé que van a hacer una serie de profesorado, de alumnos, de colegios, en fin, al fin y al cabo, es Barrio Esperanza, pero es una comedia. Hit es una serie realista y eso se pierde, que es lo malo. Dicho esto, si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, suscríbete y compártelo para apoyarme. Y ahora, para terminar, recordaros que en la descripción están mis redes sociales y los lugares en los que escribo. Si te has quedado con ganas de más, tienes en la descripción del vídeo todo lo que quieres sobre la serie, y no es poco precisamente. Tienes un hilo, tienes críticas en la web, artículos de opinión relacionados. Vamos, que vas a echar un rato apañado. Nos vemos en un próximo vídeo y que la fuerza te acompañe siempre. Alonso.